aquí les quiero compartir algunas de las cuestiones que nos convocan para estas jornadas, pero principalmente lo que yo he querido realizar es un breve recorrido histórico, tanto por algunas cuestiones relacionadas con la estadística, como también una revisión de la investigación en educación estadística. Entonces vamos a ello. En relación con algunas cuestiones históricas relacionadas un poco con la estadística, podemos tomar de referencia que hace 151 años, justamente en este día de la jornada, 151 años y un mes, que se realizó el primer censo de la República Argentina. Considerando el término estadística, que proviene justamente de la gestión del Estado, es un hito histórico importante, de gran relevancia para nuestro país, porque fue la primera revisión de cómo estaba compuesta la población de nuestro país en las distintas regiones a los que pudo llegar el censo. Realmente no fue cubierto todo lo que es el país actual, pero sí las zonas más pobladas. También ahora el 30 de octubre se cumplen 10 años desde que la ONU instituyó a esa fecha como el Día Mundial de la Estadística, con el objetivo de concientizar la necesidad de que los ciudadanos conozcan cuestiones de estadística para poder interpretar el mundo y para poder criticar con fundamentos la toma de decisiones de los gobiernos. También en este momento estamos en una revolución en términos de estadísticos, dado que estamos en plena era del Big Data, y una revolución que todavía no sabemos bien hasta dónde nos va a llevar, dado que estos grandes volúmenes de datos que hoy en día se recolectan segundo a segundo a través de las redes, a través de los distintos dispositivos tecnológicos, hacen que algunos métodos vayan cambiando, surjan otros nuevos, también aparezcan distintos errores o confusiones en relación con los grandes volúmenes de datos. Entonces también esto hace necesario una revisión en relación con la educación estadística y por sobre todo los profesores que tenemos que enseñar esta disciplina, tenemos que ser conscientes de estos cambios. También este año, con todo el problema de la pandemia, ha dejado más que nunca al descubierto los distintos conflictos en relación con la toma de datos, el tema de que a veces los datos no son comparables, a veces no se miden de la misma manera o no se toma la misma base para medirlos. Y esto también es otra problemática de la estadística, pero que también está implícita en la educación. Entonces, en relación con estas cuestiones, rescato aquí un párrafo de la metodología del censo de 1869, que indicaba analizar los números dando con su justa aproximación a la verdad, saber contrastarlos, descubrir su enlace, explicar su origen, fijar su sucesión, es como penetrar con una luz dentro del laberinto eminentemente complejo de la organización de un Estado. Fíjense que ya en ese momento se rescataba esto de la importancia de la estadística y a la vez de explicar o concluir en base a la evidencia empírica. Entonces, estas son cuestiones que no son menores y que están implícitas en las problemáticas de la educación estadística. Entonces, yendo a la educación estadística propiamente dicha, y si también hacemos una revisión histórica, podemos considerar que los primeros trabajos o los trabajos que consideramos como pioneros dentro del área
son los trabajos que provienen de la psicología. Básicamente, los primeros que generalmente se toman de referencia son los trabajos de Piaget e Ingelder, que ya desde el año 50 realizan y muestran distintos estudios sobre la adquisición de las ideas estocásticas fundamentales, cómo es ese proceso en los niños y adolescentes, mostrando las complejidades del pensamiento combinatorio, por ejemplo, ¿no? Y el pensamiento aleatorio. Luego Fishbein viene a completar un poco estos estudios o a aportar, mejor dicho, otro tipo de información en relación con todo lo que él analiza en función de las intuiciones parciales sobre las ideas estocásticas fundamentales. Aunque en ese momento no se hablaban de ideas estocásticas fundamentales, hoy lo consideramos así, ¿no? Fishbein establece los primeros enlaces entre la psicología y lo que hoy en día llamamos educación estadística y educación matemática. Y sus aportes, así como los de Kahneman, Slovik y Tversky, son importantes porque nos muestran cómo hay intuiciones que todos tenemos desde niños y que a veces pueden afectar al aprendizaje y a la comprensión de los conceptos estocásticos y que no deberían soslayarse ni dejarse de lado a la hora de pensar una propuesta didáctica. Kahneman, Slovik y Tversky también nos muestran, realizan distintos estudios sobre lo que ellos llaman las heurísticas y los sesgos en el razonamiento probabilístico, y nos muestran distintas situaciones en las que todos, incluidos muchas veces estadísticos formados, tenemos la tendencia intuitiva a reducir la complejidad de un problema probabilístico, suprimiendo parte de la información, que generalmente es una información de relevancia, y tomando decisiones en base a informaciones parciales. Como dije antes, al igual que los estudios de Fishbein, son de gran relevancia y de hecho se toman de referencia en muchos estudios de educación estadística. Yendo a lo que es la educación estadística propiamente dicha como disciplina, en el año 82 se presenta el primer macroestudio a nivel mundial que organiza la Asociación Internacional de Educación Estadística, lo que llamamos el IACE. En ese estudio de 1982 se analiza la enseñanza de la estadística en la escuela alrededor del mundo. Y luego en 1987 también se presenta un estudio a nivel mundial sobre la formación de estadísticos alrededor del mundo. Es decir, primero se centra en la enseñanza, en la escuela y luego en la formación profesional de los estadísticos. Dos cuestiones importantes y totalmente relevantes son como las dos patas, vamos a decir, donde se apoya la mesa de la educación estadística. En el estudio de 1982, que está disponible en el link que aparece aquí en la pantalla, van a encontrar distintos capítulos que están divididos de acuerdo a las regiones del mundo. Particularmente para Sudamérica llama la atención que en el año 82 solamente aparece un capítulo que es sobre la educación estadística en las escuelas de Argentina, escrito por el profesor Santaló, y él nos muestra que en el año 78 ya hubo algunas implementaciones pilotos en algunas escuelas de Argentina, donde ya se empezaba a enseñar conceptos de estadística en la escuela secundaria. Y él también describe que ya para el año 82 se habían integrado algunos conceptos probabilísticos y estadísticos en el currículo de matemática. Llama la atención que hace casi 40 años de este estudio y aún hoy todavía estamos bregando para que la educación estadística sea masiva tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, a pesar de que actualmente en ambos niveles están los contenidos de estadística y de probabilidad. Pero la mayoría de los profesores aún la dejan de lado
la mayoría de los estudiantes cuando llegan al nivel superior no tienen conocimientos de estadística, no están alfabetizados estadísticamente y la verdad que cada día se hace más necesaria esta formación. Otro estudio que se considera pionero, más que nada en el mundo de habla hispana, es el trabajo de azar y probabilidad, fundamentos didácticos y propuestas curriculares, realizado por Godino, Batanero y Cañizares. Este trabajo ha sido tomado de referencia por muchos de los estudios que hemos realizado, muchos de los que trabajamos en investigación en Latinoamérica, y de hecho Godino y Batanero han sido los formadores de muchos de nosotros. Bien, también desde la educación matemática podemos presentar algunos aportes en relación con la educación estadística y las primeras revisiones o las revisiones más relevantes que toman 10 años atrás, cada una son las de Shaughnessy, que es, en realidad él es el editor de un handbook de revisiones de investigación en educación matemática, y hay un capítulo particularmente que hace una revisión sobre investigaciones en probabilidad y estadística centradas en la educación desde el año 82 hasta el 92. Y los estudios de Connell, quien utiliza en ese momento metodología clínica para analizar las concepciones de los estudiantes sobre eventos aleatorios y probabilísticos. Él explora distintos procesos cognitivos y afectivos en los estudiantes y brinda una información de gran relevancia que hay ocasiones, por ejemplo, algunos trabajos de Batanero que retoma algunas de las situaciones planteadas por Connell en los estudiantes y replica, digamos, esas situaciones para analizar estos procesos cognitivos y afectivos. Bien. En relación, otra fuente importante para nosotros de revisión de la investigación en educación estadística y también de las propuestas de enseñanza, las aportan las asociaciones internacionales de educación estadística. Y aquí también vamos a ver que hay asociaciones que tienen distintos orígenes. Algunas provienen desde la estadística y desde la educación estadística, y otras desde la educación matemática. Particularmente las que provienen desde la estadística, casi todas se desprenden del Instituto Internacional de Estadística, el cual como asociación científica existe desde 1885, y ya en el año 1948 este instituto crea un instituto de educación cuya finalidad fue, por sobre todo, formar estadísticos, especialmente en aquellos países que habían sido muy afectados por la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese instituto de educación, luego se empieza a ver la necesidad de tener un encuentro en el que se discuta, se debatan sobre distintas líneas en relación con la educación estadística propiamente dicha, más allá de la estadística como disciplina, ¿no? Entonces es así que en el año 82 el Instituto Internacional de Estadística crea la Conferencia Internacional de Educación Estadística, que en sus siglas en inglés es el ICOTS. Esta conferencia nuclea a los investigadores en educación estadística más importantes de todo el mundo. Se realiza cada 4 años en distintos países del mundo. Hace algunos años, hace algo así como 10 años tal vez, se realizó en Brasil, es decir, en Sudamérica se ha realizado en Brasil solamente, pero dentro de 2 años tenemos la suerte que se va a realizar en la ciudad de Rosario, aquí en la Argentina. En estas conferencias generalmente se trabajan sobre distintas temáticas, y en casi todas las ediciones se plantea un lema específico. Y todas las ponencias y conferencias giran alrededor de ese tema.
El idioma oficial de este congreso es el inglés, aunque en Brasil algunas ponencias fueron presentadas, las ponencias donde se nucleaban mayor cantidad de investigadores latinoamericanos o iberoamericanos, se presentaron en castellano y en portugués. Desde el Instituto Internacional de Estadística también en el año 91 se promueve la creación de la Asociación Internacional de Educación Estadística, o lo que en las siglas en inglés le llamamos el IACE. Allí tienen el link, pueden ingresar y tienen mucha información. A partir de la creación del IACE, el ICOTS empieza a organizarse a través del IACE, ya se desprende del ICI y el IACE es quien se hace cargo. Pero el IACE impulsa distintos proyectos, además de la Conferencia de Educación Estadística. Dentro de esos proyectos, ustedes pueden entrar a la página y van a ver todos los proyectos que están en este momento en marcha, pero quienes están asociados a esta asociación pueden presentar se puede presentar a distintas convocatorias para proponer nuevos proyectos. Uno de estos proyectos es el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística, que trabaja desde el año 1994, que por sus siglas en inglés es ISLP, y a partir de este proyecto internacional se promueve la competencia internacional de alfabetización estadística, de la cual me voy a referir más adelante. A partir de la educación matemática también se generan distintas instancias de divulgación de la educación estadística y también de discusión sobre distintas líneas de educación estadística. Aunque hay diversos organismos de la educación matemática que incluyen la educación estadística, me voy a referir principalmente a la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, o ICMI, que funciona desde el año 1908 y a partir de la cual se crea el Congreso Internacional sobre Educación Matemática en el año 1969, o lo que llamamos el ICME. En este congreso, que también, así como el ICOTS, es un congreso que se realiza a nivel mundial y también va girando a través del mundo, allí se crea un grupo sobre educación estadística en la revista PME, que funciona desde el año 1994. Dado que hay muchos investigadores sobre educación estadística que trabajan en el ICME y también trabajan en el IACE, se llegó, y además por las discusiones que se dan en el ICME, se llegó a la conclusión de que, dado que en la educación secundaria la estadística en casi todo el mundo está incluida o está inserta dentro de los programas de matemática, y quienes la enseñan son los profesores de matemática, se generaron distintos debates y se llegó a la conclusión de que es necesario fortalecer la formación de los profesores de matemática en educación estadística y de que ambas asociaciones debían trabajar de manera conjunta. Es así que a partir de este interés se concretó en el año 2008 en Monterrey, en México, la reunión conjunta del ICME y el IACE. Allí hubo una gran convocatoria de investigadores, tanto de educación matemática como de educación estadística, pero el presidente del ICME participó del encuentro de estadística que hubo como encuentro satélite. Y allí se dejaron sentadas las bases justamente para lanzar lo que luego al año siguiente se promovió como la primera competencia de mundial de alfabetización estadística. Nosotros ya hemos mencionado que pertenecemos particularmente, en este momento me toca presidir la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística, y entonces esta red en realidad sale justamente de todas estas asociaciones, congresos, reuniones, proyectos, y particularmente desde el Proyecto Internacional de Alfabetización Estadística
una de las relaciones que nos une a la RELIE es que a través de esta competencia internacional de alfabetización estadística se proponen instancias nacionales para los estudiantes de la escuela secundaria. Acá el objetivo es que los estudiantes participen en grupos, no se permite participación individual, porque acá el objetivo es que el trabajo sea colaborativo. Y además, la competencia tuvo como objetivo captar el interés de los estudiantes para que a través de ese interés estudiantil, los mismos estudiantes captaran a los profesores, porque cada grupo de estudiantes tiene que tener un profesor a cargo, no pueden participar solos. El primer año de esta competencia se realizó en Sudáfrica de manera presencial, pero luego, dado que los gastos eran demasiados, se empezó a realizar a partir del año 2011, se empezó a realizar de manera virtual. Entonces los estudiantes lo que hacen es elaborar un póster. Cada año hay un lema que hay que seguir. En este año el lema es la temática es sobre el medio ambiente. Los alumnos pueden elegir cualquier temática sobre el medio ambiente, pueden tomar sus propios datos o pueden analizar datos de bases de datos que estén disponibles en internet. Por supuesto hay una serie de requisitos, pero los estudiantes primero deben pasar por una instancia nacional, y los que salen seleccionados de cada país participan de la instancia internacional, que se hace cada 2 años, y eso sí lo organiza el Instituto Internacional de Estadística. Y los premiados, los póster premiados se exponen en el Congreso Internacional de Estadística, que se hace cada 2 años, y en distintos países también. Entonces, dado que esta competencia en realidad sus orígenes se remontan a una competencia piloto que se hizo en Portugal, y luego hubo gente de España que la promovió, y dado que se lanzó en 2008 justamente en ese encuentro conjunto del INME y el IACE, también en ese encuentro conjunto se hace el Encuentro Latinoamericano de Educación Estadística como un encuentro satélite para nuclear a todos los investigadores latinoamericanos que asistieron a la reunión conjunta. Entonces, todos estos fueron puntos de encuentro a partir de los que luego surgió la RELIE. Una cosa que me faltó aclarar es que para la competencia internacional de alfabetización estadística, desde la competencia pasada, que terminó en 2019, se incluyen también ahora a los estudiantes universitarios, no solamente a los de secundaria, pero siempre con un profesor a cargo. Bien, vuelvo al Encuentro Latinoamericano de Educación Estadística. Allí se empezó a discutir sobre esta necesidad de empezar a conocer los trabajos de investigación y las propuestas de enseñanza que realizan los profesores e investigadores de Latinoamérica. Dado que en ese encuentro empezamos a ver que había mucho trabajo realizado, pero nos conocíamos poco. Entonces, a partir de eso y de 3 proyectos conjuntos que realizamos, 2 grupos de Argentina, el grupo de la Universidad Nacional del Litoral, un grupo de la Universidad Nacional de Río Cuarto y un grupo del Tecnológico de Monterrey, encabezado por el doctor Armando Albert y la doctora Blanca Ruiz. Tuvimos 3 proyectos durante 3 años, avalado y subsidiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de acá de Argentina, y a partir de ahí se sientan las bases para la creación de la RELIE. La RELIE surge en el año 2013 en un grupo de discusión realizado en la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, o RELME, que se realizó justamente en Buenos Aires, y los primeros que participaron o quienes llevaron la voz cantante en ese momento fueron el doctor Armando Albert, la magíster María Inés Rodríguez de Río Cuarto y el doctor Hugo Alvarado. A partir de ahí se empiezan a generar las primeras acciones y lo primero que se realiza fue la elaboración de una página web.
También hoy en día estamos impulsando algunas publicaciones producidas por distintos integrantes de la red. Esta es la página web de RELIE, en donde ustedes pueden encontrar, además de, si les interesa, el formulario de inscripción, cuya inscripción es gratuita, la participación es gratuita. También allí pueden encontrar noticias de próximos eventos, congresos. También editamos un boletín donde se brinda distinto tipo de información. La Red Latinoamericana de Investigación Educativa, de investigación en educación estadística, surge como una comunidad de práctica en donde se espera que las personas compartan un interés común, profundicen su conocimiento y su experiencia a través de una interacción continua para tratar de fortalecer sus relaciones. También lleva adelante actividades conjuntas en las que se comparte un conocimiento sobre un dominio específico, que es la educación estadística y la didáctica de la estadística, y su práctica se centra en compartir por medio de grupos de discusión y de proyectos conjuntos, siguiendo las líneas que nos plantea Wenger cuando habla de las comunidades de práctica. En este caso les estoy presentando una fotografía del último grupo de discusión que se hizo presencial en RELME el año pasado en Cuba. Todos los años RELME, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, es nuestro punto de encuentro, dado que la red surgió allí, así que todos los años tenemos un grupo de discusión en el que planteamos distintas temáticas en relación con la educación estadística. Y aunque a veces hay muchos de nosotros que nos encontramos todos los años, a veces van cambiando los integrantes que pueden asistir. También, como comunidad de práctica, en la realidad hay una participación y un liderazgo compartido, donde se van distribuyendo tareas a través de distintas comisiones que varían según la actividad. Particularmente hay un comité directivo que se renueva cada 3 años. En este periodo del 2018 al 2021 me toca presidir la red a mí. El vicepresidente es el doctor Hugo Alvarado, que lo tienen aquí, y el secretario es el doctor Armando Albert, que está aquí. También hay ciertos liderazgos formales que se van formando a través de las propuestas de algunos de los integrantes. Por ejemplo, ahora estamos tratando de coordinar y de abrir un poco más el diálogo a través de las redes sociales, así que estamos planeando abrir un grupo en Facebook y también a través de Instagram. Y bueno, para ello estamos aprovechando la participación de los integrantes más jóvenes de la RELIE. También, como comunidad de práctica, el aprendizaje lo concebimos como un proceso de participación y de construcción social conjunta a través de un aprendizaje cooperativo y colaborativo. En esta fotografía, también este es un grupo de discusión que se realizó en el año 2016, donde estuvo RELME en Monterrey, en México, y esto es en Perú en el año 2017. Algunos de los propósitos de la RELIE es tratar de generar redes de intercambio y de colaboración en grupos de trabajo, ya sea tanto de investigación como de profesores, para potenciar distintas propuestas didácticas, promover espacios de reflexión, de debate y de reflexión, e incluir y promover la participación de la comunidad docente. En cuanto a la composición de RELIE, justamente el año pasado en realidad este año han publicado un artículo que hemos escrito uno de los grupos de RELIE, donde a través de una encuesta a los integrantes inscritos en RELIE hemos podido analizar no solo la composición de RELIE en cuanto al origen, sino también al tipo de formación que tienen los integrantes, a cuáles son los objetivos de participar en la red, a los intereses, también a conocer en qué lugares trabajan. Entonces, como parte de ese estudio, podemos ver, aquí no están todavía los datos de 2020, tenemos hasta el 2019, podemos ver que en 2019 éramos 114, aunque ahora ya llevamos, creo que somos 134 a esta altura.
esta es la composición a 2019 de los distintos integrantes de RELIE, aunque ahora ya hemos incluido también integrantes de Cuba y de España. Y hay muchas integrantes que la mayoría de los integrantes tienen estudios de posgrado, pero también hay profesores de primaria, profesores de secundaria, y también muchos profesores que trabajan a nivel de posgrado y a nivel superior. Bien, en cuanto a las acciones que lleva a cabo RELIE, como dijimos, muchos integrantes participan en distintos congresos a través, como por ejemplo, del grupo de discusión de RELME, pero también en talleres, en reportes de investigación, donde se escriben trabajos en forma conjunta, de elaboración de propuestas didácticas. En RELIE, como dije antes, editamos un boletín que intentamos que sea semestral, aunque el trabajo es mucho y a veces no nos da el tiempo para que sea regular, pero la idea es que en ese boletín, que se llama Publigrama, aportemos información sobre resúmenes de tesis, congresos que se van a realizar, información sobre posgrados donde se brinda formación en educación estadística, algunas recensiones o resúmenes de libros sobre educación estadística, también información sobre grupos de investigación y actividades de divulgación. También en el marco de RELIE realizamos, por ejemplo, el comité directivo y algunos otros integrantes de otros grupos de RELIE, realizamos reuniones periódicas que ya muy previo a la pandemia ya la realizábamos a través de reuniones por Zoom o por Skype, y a partir de los cuales trazamos distintas líneas de trabajo o también interactuamos cuando escribimos artículos en forma conjunta. También a través de RELIE se llevan adelante distintos proyectos de investigación. A veces esos proyectos se realizan en cada país por separado, pero el objetivo es tratar de empezar a unificar fuerzas y a realizar proyectos conjuntos, aunque como ya dije, en los inicios ya hemos realizado proyectos conjuntos con otros grupos. También se realizan proyectos de extensión y formación en distintos posgrados, particularmente, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Litoral tenemos una especialización en didáctica de la matemática, donde se brindan 4 cursos con formación en educación estadística, y tenemos una maestría en didácticas específicas, donde se brinda formación también dentro de 2 cursos que se da sobre didáctica de la matemática, y ahí también se incluye formación sobre educación estadística. Bien, y en relación con la actualidad de la educación estadística, podemos decir que hay distintas líneas de investigación. Se han abierto muchas líneas, desde aquellas de Piaget, Fishbein y Kahneman que mencioné. Se han abierto hoy en día muchas líneas de investigación en educación estadística, algunas que se centran en cuestiones relacionadas con la alfabetización y la cultura estadística, otras sobre el razonamiento, el pensamiento estadístico. Hay una línea muy fuerte en estos últimos años sobre inferencia estadística informal y todos los razonamientos inferenciales informales que se pueden promover a partir de un enfoque informal de la inferencia estadística. Particularmente en estas jornadas, la magíster Silvana Santellán va a presentar un trabajo, un resumen de su tesis, donde elabora distintos perfiles sobre el razonamiento inferencial de estudiantes de psicología. También hay muchos trabajos sobre la comprensión de los objetos estocásticos, de limitación de elementos de significado, de elementos de razonamiento, elementos de conocimiento de la alfabetización estadística. Muchos trabajos basados, por ejemplo, en el enfoque ontosemiótico. Otros estudios que trabajan sobre los niveles de lectura en resúmenes estadísticos. Por ejemplo, el doctor Jaime García García realiza algunos estudios en relación con eso, particularmente nosotros aquí en Santa Fe también. Trabajos en líneas que se centran en el estudio de la estadística cívica o de la estadística crítica. La estadística cívica es una línea bastante nueva, una de las más nuevas, pero que está teniendo bastante desarrollo.
Particularmente nosotros trabajamos con esa línea para la educación estadística en las ciencias sociales. También hay estudios, distintas líneas en relación con los profesores y con el conocimiento de los profesores, el pensamiento de los profesores, las imágenes, las actitudes, creencias, concepciones de los profesores, la formación, cómo utilizan la tecnología los profesores y también cuestiones asociadas al currículo. Acá menciono algunos trabajos, pero por supuesto sin pretender ser exhaustiva porque hay muchísimos trabajos más. En relación con la estadística cívica hay algunas líneas asociadas en relación con las aplicaciones tecnológicas, en propuestas didácticas, las investigaciones estadísticas, por ejemplo, que lleva a cabo Zapata Cardona, y que relaciona con la educación matemática crítica también la evaluación de perfiles de propuestas didácticas como realizan Gall y Engel, algunas propuestas didácticas realizadas por Vázquez. También otras fuentes de información son los congresos, que hay muchos y muchos son de educación matemática, pero que tienen fuertes grupos importantes de educación estadística, pero en relación con la educación estadística el más antiguo y el más relevante o que nuclea mayor cantidad de gente que investiga en habla hispana es el Congreso Virtual de Educación Estadística que lleva adelante la Universidad de Granada y que se hace de manera virtual desde sus inicios, mucho antes de la pandemia. El Encuentro Colombiano de Educación Estadística, que va por su cuarta edición, el Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos de Costa Rica, que también ya llevaba muchas ediciones. Bueno, nuestras jornadas argentinas de educación estadística, que ahora se transformaron también en jornadas latinoamericanas. En la Universidad Nacional del Litoral también se realizan las jornadas de educación matemática y de investigación en educación matemática, y allí hay una de las líneas es la educación estadística. En la Unión Matemática Argentina este año, por ejemplo, en la reunión de educación matemática hubo varias conferencias y talleres y conversatorios sobre educación estadística. También en RELME, como ya dije, hay no solo el grupo de discusión, sino muchas ponencias en relación con la educación estadística. Las Jornadas Nacionales de Educación Matemática de Chile, el Encuentro Internacional de Enseñanza de la Probabilidad y la Estadística de México, aunque otra vez no pretendo ser exhaustiva, pero en México hay muchísimos congresos en relación con la educación estadística. Otra fuente de información muy importante son las revistas, y de hecho hay muchas revistas en habla hispana muy importantes. Bueno, tenemos la revista CETEPIQUE, que es muy antigua en Brasil, que publica en portugués y en español, la revista Matemáticas, Educación y Sociedad, que justamente el mes pasado sacó un número monográfico con todos artículos de educación estadística, la revista Yupana de la Universidad Nacional del Litoral, que también el mes pasado sacamos un número sobre educación estadística, y en diciembre, si todo va bien, sacaremos el segundo volumen de ese monográfico. La revista de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, la revista Relime de México, Paradigma de Venezuela, bueno, nuestro Publigama, el boletín de Relie y el boletín de hipótesis alternativa que promueve el IACE y que edita el doctor Audi Salcedo de Venezuela. Todas estas son fuentes de información y hay muchísimas más revistas, ¿no? De educación matemática, también de investigación educativa, algunas de psicología, que tienen trabajos de educación estadística. Entonces, toda esta investigación nos permite preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que uno de los objetivos principales en la actualidad de la educación estadística es investigar para conocer un poco más cómo piensan, cómo razonan los estudiantes y las personas en general en relación con la estadística, con el objetivo de formar ciudadanos y profesionales que sean críticos estadísticamente y estén alfabetizados estadísticamente, y en el caso de los profesionales puedan pensar estadísticamente. En relación con esto, tomo un párrafo del marco teórico de las pruebas PISA, donde se indica que la estadística aporta a la formación matemática algo importante y único, que es el razonamiento a partir de datos empíricos inciertos. Este tipo de pensamiento estadístico debería ser parte del conocimiento de todo ciudadano crítico.
Fíjense que las pruebas PISA en realidad tienen un área que es, bueno, la evaluación en matemática, pero para la evaluación en matemática están considerando estas cuestiones. Muy alejada a lo mejor, por lo menos en Argentina, de las pruebas nacionales, donde a la estadística casi no se le da demasiado espacio. Por lo tanto, creo que es uno de los tantos lugares donde podemos tomar fundamentos para incentivar la formación en educación estadística. Entonces, solamente despedirme con este pensamiento de Wenger que dice: después de todo, aprender es participar, y en ese sentido los invito a participar de la RELIE. Allí tienen el link que los lleva directamente al formulario de inscripción, y una vez que completan ese formulario, luego se les envía la certificación como integrante de RELIE y empezamos a enviarle información. También, por supuesto, pueden visitar nuestra página web para enterarse de las últimas noticias. Bueno, aquí están algunos datos de la competencia internacional de alfabetización estadística. En Argentina los coordinadores somos quien le habla y el doctor Juan José Sosa de la Universidad Nacional del Nordeste. Ahí están nuestros mails personales por si quieren ponerse en contacto. Y también los links de la revista Matemática, Educación y Sociedad y la revista Yupana, donde están los números monográficos de educación estadística que les mencioné antes. Los dejo en manos de Gabriela Cabrera y de Marcel Pochulo con las siguientes intervenciones. Y aquí a continuación tienen las referencias de toda la información que fui aportando antes. Les agradezco por haberme escuchado y nos seguimos encontrando a través de las jornadas.